Hola a todos, qué bendición estar juntos nuevamente. Que el Señor bendiga a cada uno, en particular al estudiar la palabra de Dios, continuando con nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Hemos mencionado que los nombres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, destaca su supremacía y excelencia. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento que vamos a estudiar hoy es Soberano Señor. Este nombre, Soberano Señor, destaca majestuosamente la grandeza de su ser. Era una palabra para destacar a gobernantes, monarcas y otros usos también. Este nombre aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en Lucas, en Hechos y en Apocalipsis. Y vamos a ver el contexto cuando se presenta este nombre para darnos cuenta de 3 verdades y lecciones que son apropiadas también para nuestra vida. Vamos al primer pasaje en Lucas capítulo 2, el versículo 29 y 30. Estoy leyendo de la palabra de Dios. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquí aparece en el versículo 29 este nombre, que se traduce simplemente Señor, ahora Señor. Vimos en el estudio anterior que el nombre Jehová en el Antiguo Testamento viene de la lengua hebrea y que el nombre Señor en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega kurios y que es el equivalente de Jehová en el Antiguo Testamento. En este versículo 29, Señor, aquí en la lectura de Lucas 2, no es la palabra que estudiamos anteriormente, kurios, Señor, sino que es la palabra déspotes. El significado de esta palabra, nos dicen los expertos en la lengua griega, es así: el que posee autoridad suprema. También se usaba comúnmente para el amo o señor de los esclavos. Por eso dijimos que también era una palabra para destacar a gobernantes y monarcas. Soberano Señor, aunque acá solo en Lucas dice Señor, pero es la palabra Soberano Señor, sería la traducción mejor y más exacta, porque destaca majestuosamente la grandeza de su ser. Y la grandeza de su ser es mucho más que un gobernante y monarca de este mundo, mucho más que un amo de esclavos, como se usaba comúnmente. Aquí en Lucas capítulo 2 vemos la historia de un hombre llamado Simeón, quien era un hombre justo y piadoso, como leemos desde el versículo 25. Vayamos a esta lectura del contexto. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y hay 4 características que vamos a ver en un momento en este versículo, hablando de Simeón. Versículo 26. Y le había sido revelado anticipadamente por el Espíritu Santo que no vería la muerte, que no partiría de este mundo antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, justo el Espíritu Santo guió ese momento, ese encuentro. Y los padres lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y Simeón
le tomó en sus brazos y bendijo diciendo las palabras que hemos leído. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¡Qué tremenda experiencia para este hombre piadoso, para este hombre de Dios, que confiaba y esperaba este momento que iba a acontecer algún día, como Israel espera, muchos hasta el día de hoy, que llegara el Mesías, sin saber que el Mesías ya vino, quien es Cristo. Las 4 características de Simeón son un elemento interesante para darnos cuenta por qué el Espíritu Santo vino sobre él y le anticipó esta revelación. Y las 4 características que vemos son, en primer lugar, justo, en el versículo 25. Esto nos habla de su actitud para con los hombres. Luego dice piadoso, su actitud para con Dios. Un hombre entregado y consagrado a Dios, y era conocido este testimonio. El 3 destaca que esperaba la consolación de Israel. Qué preciosa expresión para nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y Redentor que vino al mundo. La consolación de Israel, que llegó a ser la salvación para todo el mundo. Esto lo expresaba y lo testifica como una característica porque él esperaba al Mesías. El concepto es que el que habría de liberar a los judíos de sus opresores. Y un testimonio final de esa característica, el Espíritu Santo estaba sobre él. Nosotros conocemos que a través de la redención en Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros y somos sellados por el Espíritu Santo para la salvación eterna. En ese tiempo, en ese periodo, el Espíritu Santo venía sobre personas o lugares y se manifestaba poderoso en la actuación en estas personas. Este hombre piadoso no solo lo tomó el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo le reveló lo que queda relatado acá en Lucas, bien claramente, lo que le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y llega al templo, toma al niño Jesús en sus brazos y bendijo a Dios con las palabras que hemos leído. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. La Biblia de la versión de las Américas lo expresa de esta manera, muy apropiada. Señor, permite que tu siervo se vaya en paz. Con lo que le había acontecido, él estaba testificando, se llenó toda mi vida, toda la esperanza que he tenido, lo que me dijeron que iba a haber antes de morir. Y él dice, permite que tu siervo se vaya en paz, ya estoy listo para ir. Si bien sabemos que no fue inmediatamente su partida, sino que tuvo varios años después, según lo que se conoce, pero él pudo ver cumplida la revelación que había recibido. ¿Por qué le fluyeron estas emotivas palabras a Simeón? ¿Y por qué llamó a Dios soberano, Señor? El mismo texto lo explica Lucas. Porque han visto mis ojos tu salvación. A Simeón se le había dado esa revelación especial, predicción anticipada, quizás como un privilegio de su devoción a Dios. Y en este relato se cumple lo que exactamente se había anunciado a él. Estas palabras de este varón de Dios han sido llamadas el cántico de Simeón. Y en los primeros siglos este cántico llegó a ser un himno en la iglesia primitiva por varios años. El Evangelio de Lucas, al relatar este cántico, expresa la esencia del Evangelio en sí mismo. Simeón exalta la grandeza de ese niño,
el Mesías, el ungido de Dios. Por eso, esta exclamación de Simeón al utilizar este nombre de Dios, llamándolo soberano Señor, era una expresión utilizada en el momento en que un amo o dueño o señor de esclavos daba libertad a un esclavo. Simeón experimentó la libertad prometida al ver que estaba ante la salvación que llegó a este mundo, en el Mesías prometido, y que llegaba el ungido de Dios para la salvación de Israel. Y como Dios lo revela a todo el mundo, por medio de Jesucristo. Es interesante ver que en el contexto de este capítulo justamente están muchas expresiones en las cuales se ve a Jesús, el Salvador. Cristo es la salvación de Dios. Simeón lo dijo, han visto mis ojos tu salvación. Los que son expertos en la traducción dicen específicamente que esta expresión sería así: el que trae la salvación, el ungido de Dios que trae la salvación. Él es el agente o el instrumento de Dios para traer la salvación a este mundo. Cristo, la salvación de Dios, el ungido del Señor. Nosotros como redimidos y salvados, exclamemos como Simeón: soberano Señor, gracias por darme el perdón, libertad y salvación eterna. Qué privilegio es un pecador perdonado, salvado por el Redentor. El segundo pasaje es Hechos capítulo 4, versículo 24. Pero antes de leer justamente Hechos 4, 24, quiero que miremos el Salmo 34 y el versículo 3. Salmo 34 y el versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y que dice, me libró de todos mis temores. El temor previo a ser salvo. Pero acá va a haber otro temor que Dios da fuerza en Hechos capítulo 4 y 24, donde aparece nuevamente este nombre. Dice así el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, los discípulos, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El contexto nos muestra que los líderes religiosos prohibieron a Pedro y a Juan de predicar en el nombre de Jesús. Aunque se había producido un milagro de sanidad y testificaba del poder que había en ellos y en el nombre de Jesús, le prohibieron hacer esto. ¿Cuál fue la respuesta y reacción de los discípulos? No solo de Pedro y Juan, sino de otros discípulos que estaban allí. Clamaron a Dios, le reconocieron y lo llamaron soberano Señor. La descripción de esa grandeza de Dios, ellos mismos testifican que está en la milagrosa y maravillosa creación, creador del cielo y la tierra, de todo lo que hay. Soberano creador, soberano Señor. El contexto del versículo 25 dice así: que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y miren especialmente el versículo 28.
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto nos habla de supremacía, esto nos habla del soberano Señor. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieren orado, el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y termina así la expresión bíblica. Hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hablaban con denuedo la palabra del Señor. Pedro y Juan con los discípulos tomaron nuevas fuerzas para predicar con denuedo, confiando en el nombre del soberano Señor. Y esto es una lección también para nosotros. Así también nosotros en el día de hoy debemos confiar en el soberano Señor para la victoria y la conquista. Recordemos 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es, observen, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La tercera y última mención del nombre soberano Señor aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y dice así: y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Aunque dice solo Señor, no es curios, sino es justamente soberano Señor, santo y verdadero. ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este es el profundo lamento de los mártires de la gran tribulación. Es profético. Durante la gran tribulación, la iglesia estará en el cielo. ¿Por qué? Porque ya fue arrebatada. Los muertos en Cristo resucitaron primero y los que nos vivimos seremos transformados y arrebatados al cielo. En ese tiempo, en la tierra, llamada la gran tribulación, se manifestará y estará muy activo el anticristo con todo el poder satánico para eliminar y matar a todos los que no se sometan a él. El anticristo parecerá un ser como todopoderoso, pero no es así. El soberano Señor, y por eso aparece aquí su nombre, es el único todopoderoso que va a tomar al anticristo, a su amo Satanás, y los va a arrojar en el lago de fuego. Dios tomará a todos los que han ofendido su nombre y se burlaron de su nombre para darles el justo castigo por sus obras. Entonces, lo que dice este versículo es que el clamor de los mártires será escuchado y la pregunta será contestada por el soberano Señor que destruirá a todos los enemigos. Recordemos que estamos del lado de la victoria. Estamos del lado del soberano Señor. Terminando este estudio del nombre de Dios en el Nuevo Testamento, soberano Señor, realmente se destaca majestuosamente la grandeza de su ser. Y lo hemos visto en Lucas, Hechos y Apocalipsis. En Lucas, primero, trayendo salvación. En Hechos, dando fuerzas y coraje ante las adversidades. Y por último, en Apocalipsis, destruyendo a los enemigos. Quiero hacer lectura final con 3 versículos de Salmos. El primero, Salmo 74, que es una motivación para nosotros al terminar este estudio de la palabra de Dios. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios, engrandecido sea el que tiene la victoria, soberano Señor. Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. ¿Cuál nombre? Elijamos el que estudiamos hoy, soberano Señor. Alabaré tu nombre, soberano Señor, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas
las cosas. Supremacía total. Y Salmo 34:3 nuevamente. Engrandeced a Jehová conmigo. Hagámoslo juntos. Exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Él trajo salvación, Él nos da fuerza y coraje y Él destruye a los enemigos. ¿Por qué? Porque Él es el soberano Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.